Bendiciones a todos, queridos. Sean nuevamente muy bienvenidos a nuestra nueva clase de nuestro mini curso Fundamentos de la Fe. Amén. Bueno, estamos hablando de cosas muy importantes, así que si pueden, como yo siempre digo, tomen nota de lo que estamos hablando. Amén. Para poder meditar, estudiar. Cuando uno hace sus estudios particulares de la palabra de Dios, es maravilloso, porque el Espíritu Santo empieza a compartir con nosotros cosas preciosas. Amén. Bueno, en la clase pasada nosotros pudimos estudiar fe versus sentimientos. Y vimos que fe no tiene nada que ver con nuestros sentidos. Amén. Bueno, ya sabemos que Jesús dijo que Dios Padre es espíritu. Amén. Y nosotros fuimos hechos a su semejanza. Entonces nosotros también, con el nuevo nacimiento, somos ahora un espíritu. ¿Y cómo es que se da esta comunión? Comunión por medio de la fe. Amén. Que está basada en la palabra de Dios. Pero hoy nosotros vamos a mirar un tema que a mí me encanta, que es: fe tiene acciones correspondientes. Amén. Fe tiene acciones correspondientes. Vamos al punto 1, que dice: fe requiere acción. Y mire lo que dice en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué este texto de Santiago 1:22 nos está diciendo, querido? Que engañamos a nosotros mismos cuando solo oímos y no la practicamos. Cuando oímos en la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Amén. Y no decidimos creer en su totalidad de lo que la palabra está diciendo. Amén. Entonces, aquel que considera la ley de Dios, aquel que considera la palabra de Dios como la verdad y la pone en práctica, es totalmente bienaventurado en lo que hace. En lo que hace, en lo que va a hacer. Amén. Así que cuanto mayor nuestra observancia en la palabra de Dios, mayor también será nuestra habilidad de hacer lo que ella dice. Amén. Así que no debemos ser solamente oidores de la palabra. Amén. Ahora vamos a mirar qué dice acá en el punto 2. Y dice: fe sin obras es muerta. Y mira lo que dice Santiago 2, 17 y 18 y el 26. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, querido, por tanto, no hay fe si no hay una acción correcta. Amén. Si no hay una acción, entonces está muy claro que no hubo fe.
Amén. Porque la fe, la cual estamos viendo, sí tiene una acción correspondiente. Amén. Vamos a mirar ahora el punto 3, donde dice, la confesión de fe nos moverá a actuar de acuerdo a lo que hablamos. Amén. La confesión de fe nos moverá a actuar de acuerdo a lo que hablamos. O sea, debemos siempre actuar de acuerdo con la fe que tenemos. Amén. Pues solo confesar no va a producir los resultados. Amén. Pero, o sea, la fe sin acción, ella es muerta. Amén. Entonces, actuar de acuerdo con lo que se dice es vital para que la fe se materialice. Decir que está sanado y se quedar en una cama, amén, no es creer que está sanado. Entonces, si yo digo, estoy sanado y me posiciono, amén, si uno se queda totalmente tirado en la cama y confiesa con su boca, bueno, yo estoy sanado y no se ve nada. No, querido, la fe dice, yo estoy sanado y se levanta de la cama. Amén. Esto es muy en serio esto. Amén. Porque, como dice, la confesión de fe nos moverá a actuar de acuerdo a lo que hablamos. Amén. Bueno, ahora vamos a mirar el punto 4, donde dice, Jesucristo vio la fe del paralítico y de sus 4 amigos por medio de las acciones de ellos. Y ahora vamos hasta San Lucas 5, del 17 hasta el 20, donde dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién estaba enseñando? Jesús, amén. Entonces, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de la Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a la causa de la multitud, subieron encima de la casa. Por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. A ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces acá este milagro vino por medio de la fe, solamente de los amigos, no, del paralítico también. Amén. Entonces pasando por, ellos tenían una fe que ellos iban a llegar hasta Jesús de alguna manera. Y la manera en la cual encontraron para poder llegar hasta Jesús fue, bueno, está lleno acá, no podemos pasar, vamos por el techo. Amén. ¡Qué fe! ¡Qué fe! De no mirar las circunstancias y decir que está difícil, no podemos actuar, no podemos hacer nada. La fe, querido, va a nos hacer llegar donde tenemos que llegar. Amén. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del punto 5, que dice, aquel que oye la palabra y la pone en obra es prudente, o sea, es fe con acción correspondiente. En San Mateo 7, 24 hasta el 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió la lluvia, y viniendo ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver acá, queridos? Que aquel que oye la palabra y la pone, sí, la Biblia dice que es un hombre prudente. Pero si nosotros oímos la palabra y no la ponemos por obra, no hay firmamiento, o sea, no hay firmeza en su base. Amén. Entonces, esta palabra no va a hacer efecto. Amén. ¿Por qué, queridos? Miren lo que la palabra dijo, que se está construyendo arriba de algo que no es seguro. Pero si oyes la palabra y las hace, amén, es como que está edificando algo o una casa arriba de algo que es firme. Amén, que es fuerte y que va a resistir a todo, incluso la fe, porque la fe viene con un poder. Amén. Y si la fe es soportada por la palabra de Dios, entonces créame que cosas extraordinarias pueden pasar. Ahora vamos a hablar, queridos, leer más. También hay otras referencias en 2 Reyes 5, del 1 a 5, San Juan 9, del 1 hasta el 9, San Lucas, del 17 hasta el 11 y el 14, que son referencias que también nos hace creer en la palabra de Dios y poner nuestra fe por obra. Amén. Como dice nuestro tema, aquel que oye la palabra y la pone por obra es prudente. Ahora vamos hasta el punto 6, donde dice, fe es consumada por las acciones correspondientes. Fe es consumada por las acciones correspondientes. En Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó en las obras. O sea, lo que la fe hizo fue, esto va a pasar, bueno, entonces sí va a suceder. Está consumada. Y el punto 7 que nosotros vamos a estudiar ahora, vamos a entender lo que está pasando acá. Bueno, entonces el punto 7 es, somos justificados por la fe manifestada en las obras. Somos justificados por la fe manifestadas en las obras. Entonces, mira lo que dice Santiago 2, 21 hasta el 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotras veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué es que Abraham hizo? Escuchó la palabra de Dios. Amén. Le hizo caso a la palabra de Dios. Entendió completamente el mensaje que Dios le había dicho. Creyó con todo su corazón. Entonces, cuando él fue a ofrecer a Isaac como sacrificio allí para Dios, amén, entonces algo maravilloso pasó. Y esto, wow, a mí me encanta cuando yo leo un pasaje en la palabra de Dios donde vemos claramente que la fe maravilló al Señor. Y mira lo que dice acá el versículo que dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces nosotros somos justificados por la fe manifestada en las obras.
Amén, queridos. Entonces ya sabemos la historia, que Isaac no fue un sacrificio. Amén. Entonces, qué maravilla saber, qué gran fe de este hombre, de este padre. Confiar en lo que Dios le dijo. Amén. Y fue obediente al Señor, pero salió de esta escena victorioso. Amén. ¿Por qué? Porque él fue justificado por la fe manifestada que en esta obra, que él iba a sacrificar a su propio hijo, pero Dios en su gran infinita bondad, amén, sorprendió a Abraham. Gloria a Dios. Y es eso que la fe hace con nosotros. Amén. Dios nos sorprende. Es por eso que nosotros debemos alegrarnos en el Señor, porque nosotros estamos caminando en victoria. Y caminar en victoria, el camino de la fe nos va a hacer sonreír, nos va a hacer alegrarnos. Y es sobre eso que vamos a hablar ahora en el punto 8, donde dice, si no es divertido, no es fe. Amén. Si no es divertido, no es fe. Entonces, mire lo que dice acá. En Habacuc 3, 17 hasta el 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, ¿qué vemos acá, queridos? Que nosotros, cuando estamos creyendo en Dios, estamos ciertos de que ya recibimos lo que deseamos. Entonces, alegría es el resultado para aquel que cree. Amén. Entonces, es necesario, es preciso alegrarse y alabar al Señor antes mismo de la manifestación. Amén. Porque nosotros ya estamos aprendiendo con la palabra de Dios a sernos guiados por la palabra. Amén. Entonces muchas de las veces estamos viendo las situaciones totalmente diferentes. Amén. Nuestra fe no va a negar las circunstancias de nuestra vida actual. Amén. Los problemas en la sociedad, los problemas en la economía. Amén. Los problemas, tantos temas que estamos mirando hoy por la tele, los periódicos nos traen noticias horribles, o porque tal vez en nuestro propio medio no estamos teniendo buenas noticias. Y con todo esto, naturalmente no podemos alegrarnos. Pero, ¿qué está diciendo acá? Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Amén. Y mira lo que dice en el último acá, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza y el cual me hace que mis pies sean como de siervas y en mis alturas me hace andar. Queridos, es lo que hace la fe. La fe nos hace andar en alturas. Amén. La fe, ¿qué va a hacer la fe? Alegrarnos porque nosotros no estamos caminando al curso de este mundo. Nosotros no somos de acá. Nosotros somos un espíritu. Y en comunión con nuestro Dios sabemos que nuestra fe va a traernos las bendiciones que nuestro Señor ya nos dio.
Entonces la fe nos hace alabar a Dios aunque no estemos viendo todavía el resultado de lo que estamos creyendo. Pero ya nos estamos alegrando con el Señor porque lo que Él hace siempre es perfecto. Entonces yo estoy segura, Señor, que este diagnóstico, que esta mala noticia, para nada va a ser quedarme parado. Amén. Yo no tengo que actuar, no soy movido por mis sentidos, por mis sentimientos. Yo no ando por el sentir. Yo no ando por lo que mi mente está diciendo, o lo que la gente está diciendo que está pasando, que está todo mal. Soy guiado completamente por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar, queridos? Va a pasar justamente cuando leímos que aquel que oye la palabra y la pone en obra es prudente. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios como base. Entonces eso hace que esta palabra que se edificó en nuestra vida va a nos dar firmeza de nuestra fe para caminar de victoria en victoria. Entonces hoy lo que nosotros pudimos estudiar fue: fe tiene acciones correspondientes. Amén. Si estás pasando por temas, capaz días difíciles, desafiadores, que necesita emergencias, un actuar de Dios, ¿qué estamos aprendiendo acá? Que la fe tiene este poder de cambiar las cosas, pero ella tiene acciones correspondientes. Amén. El Espíritu Santo te va a dar dirección, el Espíritu de Dios va a hablar con nosotros, dando esta guianza. Amén. Pero ¿qué debemos hacer? Actuar en fe a lo que nosotros estamos creyendo. Amén. Entonces deseo que este mensaje que vimos hoy acá, que estamos estudiando, haya llegado hasta su corazón. Y medite en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, de lo que estamos hablando. Amén. Porque sabemos que la palabra de Dios, queridos, va a nos hacer cosas extraordinarias para estos tiempos y otros tiempos y por siempre. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase. Amén. Hasta pronto.